y mañanas, y el santuario será ¿qué? Purificado. Entonces algunos ya lo saben, pero voy a hacer esa pregunta, así que los que saben, pues no contesten, ¿verdad? Entonces, empezamos. Y él me dijo, así dice, ¿verdad? ¿O él dijo? A ver, ¿quién está hablando allí? No vean sus Biblias, no vean sus Biblias. Ustedes llevan mucho tiempo como adventistas del séptimo día. ¿Quién le dijo a quién? A ver, ¿qué pensamos? A ver, por lo que se le venga a su mente. Dios a Daniel, ¿ok? ¿Qué más? Tache, no es Dios a Daniel, pero no lo hago para hacer quedar mal a la hermanita que dijo eso, porque generalmente nosotros pensamos así. Ahora, Daniel 8:14, ¿es una pregunta o es una respuesta? No vean sus Biblias. Es una respuesta. ¿Es una qué? Exactamente, es una respuesta. Entonces, si yo me sé la respuesta, es porque me sé qué. Ahora, díganme la pregunta, no lo vean en sus Biblias, porque si ustedes saben la respuesta, es que ya se saben la pregunta. Bueno, ¿tienes la idea? Porque esa es la idea, que no está hablando Daniel allí, están hablando dos santos. Un santo le dice al otro, ¿hasta cuándo durará qué? Ajá. Ahora, el asunto es ese, que como adventistas no sabemos la respuesta, pero no nos sabemos qué. La pregunta, el hermano ahí le dio más o menos, intentó, empezó bien, pero le faltó terminar. Y lo mismo que le faltó al hermano, nos faltó a todos en la mente. ¿Sí o no? El hermano fue valiente y dijo, ¿cuánto durará la visión de qué? Del continuo. Ahora, es algo tan sencillo, hermano, entender esto. ¿Es posible que nosotros no sepamos la respuesta y no nos sepamos la pregunta? Sí, sí es posible. La mayoría de los adventistas así, no lo sabemos. He ido por varios lugares haciendo la misma pregunta. Dice, ¿cómo? Yo me sé la respuesta, pero no sé qué me preguntaste. Ahora sí, vamos a la escritura. ¿Y cuál es la pregunta? Usted tenía razón, pero le faltó. Bueno, es una sola pregunta que implican dos cosas. Ajá. Dice, ¿hasta cuándo durará qué? La visión de qué? Del continuo. Sí, la pregunta, Daniel 8:13. Ajá. Dice Daniel 8:13, y oía un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? Ajá. Y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados? Ah, muy bien. Esa es ¿qué? La pregunta. Un santo está hablando con otro santo y Daniel solamente está ¿qué? Escuchando. ¿Le ha pasado que dos están hablando y usted está escuchando? ¿O le ha pasado que usted está hablando con otro y otro está escuchando? Así es. ¿Ya? A algunos sí les gusta, a otros no les gusta. Bueno, Daniel estaba escuchando una visión, ¿sí? Y ve dos santos que hablan uno con el otro y un santo le dice al otro santo, ¿hasta cuándo va a durar la visión? Cuando tú dices hasta cuándo, abarca un periodo de ¿qué? De tiempo, ¿sí o no? Abarca un periodo de tiempo. ¿Hasta cuándo vas a estar aquí en Cochabamba? ¿Hasta cuándo termina esto? Fíjense nada más la pregunta, ¿no? Hasta el domingo. Y ya después, entonces, todo lo que se haga de aquí hasta el domingo involucra la palabra ¿hasta cuándo? Entonces, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo? Ahí dice sacrificio. Y la abominación desoladora. ¿Qué hace el continuo? Ahora, la palabra sacrificio, dice la hermana Juárez en la página 74, que fue, ¿cómo? Que fue añadida y que no pertenece al texto. Ajá, o sea, no está en el texto. Se la pusieron, dice, fue añadida por la sabiduría humana. Y no pertenece al texto. El espíritu de profecía dice
Entonces vi, página 74, en relación con el continuo de Daniel 8:12. El continuo de Daniel 8:12 es el mismo que el continuo de Daniel 8:13, que del 12:11 también de Daniel, porque es lo mismo que se está hablando. Dice, entonces vi en relación con el continuo, que la palabra sacrificio había sido provista por la sabiduría humana y no pertenece al texto. ¿Sí? Que el Señor dio el sentido correcto a los que habían proclamado que había llegado la hora del juicio. Mientras existió la unión antes de 1844, casi todos aceptaban la opinión correcta acerca del continuo. Pero en la confusión reinante desde 1844 se han aceptado otras ¿qué? Otras opiniones. Y como consecuencia han entrado tinieblas y confusión. La cuestión de las fechas no ha sido una prueba desde 1844 y nunca volverá a ser una prueba. A ver, hermanos, de acuerdo a lo que ustedes leen ahí, hubo un momento en que todos estaban casi unidos, ¿sí? O casi todos estaban unidos acerca del continuo. ¿Qué dice allí? Ajá, ¿cuándo fue ese periodo? ¿Antes de qué? De 1844. Ahora, cuando se acepta una opinión distinta, ¿qué es lo que hay? ¿Qué dice allí que hay? ¿Han entrado qué? Tinieblas y qué más. Y confusión. Ahora, ¿nos gustaría hacer un ministerio de sostén propio con tinieblas y confusión? ¿Y no saber qué es el continuo de Daniel? No. Por eso el adventismo histórico trata de estudiar a profundidad lo que otros toman de manera ¿qué? Somera. Y ahorita les voy a demostrar que si nosotros queremos predicar el mensaje del tercer ángel, tenemos que entender el continuo. ¿Por qué? Porque, hermano, cuando tú hablas la purificación del santuario, estás hablando del mensaje del tercer ángel. ¿Sí o no? Sí. Ahora bien, la respuesta, ya vimos que es la pregunta. ¿Hasta cuándo durará el continuo? La palabra sacrificio la sacamos de allí porque no pertenece al texto. Usted puede ponerla ahí, no pertenece al texto, la puede borrar, etcétera, ¿no? Porque fue añadida, fue provista por la sabiduría humana. Entonces, ya vimos que no pertenece al texto. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo y la abominación desoladora? Bueno, hasta ahorita estamos solo con el texto. Continuo y abominación desoladora. ¿Qué hacen el continuo y la abominación desoladora de acuerdo a la Escritura? ¿Qué hacen con el santuario y con el ejército o el pueblo de Dios? ¿Qué hacen? ¿Qué dice la Escritura que hacen? ¿Echa por tierra qué? A ver, vamos a la Biblia. ¿Qué es lo que hacen? A Daniel, ahí mismo en Daniel 8:13 dice que pisotean ¿qué? El santuario. ¿Y a quién más? ¿Y al ejército de quién? Sí, ahorita no vamos para allá, nada más que lo que quiero llegar es que ustedes mismos vean en la Escritura si el continuo es algo bueno o es algo malo. Ahora, ¿por qué es malo? Porque la Biblia dice que el continuo pisotea ¿a quién? ¿Qué dice Daniel 8:13? ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo y la abominación desoladora que ponen al santuario y al ejército para hacer qué? Pisoteado. Entonces, el continuo y la abominación desoladora pisotean ¿a quién? Al santuario y al ejército. ¿Son poderes buenos o son poderes malos? Malos. Porque algo que pisotea al santuario, ¿es bueno o es malo? Es malo. ¿Sí? Es malo. Muy bien. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es apegarnos al texto, y nos estamos apegando al texto. Y la visión dice, estos poderes malos que pisotean al santuario, ¿sí? El continuo y la abominación desoladora, van a durar ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo lo van a durar? Exactamente.
hasta 2300 tardes y mañanas. O sea, ¿los vamos a encontrar fuera de los 2300 o dentro de los 2300? Exactamente. El hermano va entendiendo también. Los vamos a encontrar dentro. Y esto se llama un estudio concienzudo de la palabra de Dios. ¿Sí? No nada más creer lo que es el continuo porque el predicador lo está diciendo, sino que usted le está analizando el texto. Y hermanos, repito una vez más, de esto se trata este movimiento adventista del séptimo día historicista. Es pensar como los pioneros pensaban para que estuviéramos establecidos en la verdad. Ahora les hago una pregunta. ¿Qué es? Usted se ha relacionado con diferentes ministerios de sostén propio y se ha relacionado con la Reforma y se ha relacionado con la organización. ¿Qué dicen ellos que es el continuo? A ver, ¿se acuerdan más o menos? La organización piensa que el continuo es la continua administración de Cristo en el cielo. A ver, vamos a aceptar eso sin conceder. Si fuera la continua administración, ¿sería que Cristo mismo pisoteara el santuario? Porque dice que el continuo pisotea el santuario. Y cuando usted abre las 28 creencias, dice que el continuo de Daniel es la administración de Cristo. Ahora, supongamos que sea la administración de Cristo. Dice que el continuo durará hasta 2300 tardes y mañanas. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿la administración de Cristo duró hasta 1844? Otros dicen que el continuo es el sábado. Pero son personas que estudian sin entender, porque sin entender, en Daniel 8 es la primera vez que se habla del continuo. Y el mismo continuo de Daniel 8.2 es el continuo de Daniel 8.13, es el continuo de Daniel 11 y es el continuo de Daniel 12, es el mismo. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Hasta ahorita hemos visto en la escritura que el continuo, ahorita vamos a ver, con un escrito está. Sabemos que es malo, sabemos que no está más allá de los 2300 días, que está dentro de los 2300 días. Y otro punto, sabemos que está en una visión, porque dice hasta cuándo durará ¿qué? La visión. Ahora, ¿dentro de qué visión es? A ver, vamos a empezar a repasar la visión, porque dice hasta cuándo durará la visión de ¿qué? Del continuo. Tiene su tiempo, tiene un periodo de tiempo. Entonces, vamos primero a ver, ¿qué es la visión que está teniendo Daniel? No estamos en Daniel 2, ni estamos en Daniel 7, estamos en Daniel ¿qué? En Daniel 8, ¿cierto? Entonces, la visión que está teniendo Daniel empieza con el carnero con 2 cuernos, ¿sí? Es la visión que está teniendo Daniel. Daniel 8, ¿sí? Dice, vi en visión un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos, ¿sí? Y que ninguna bestia podía parar delante de él. Esa es la visión que está teniendo Daniel. Los medos y los persas. Ahora, te pregunto, ¿los medos y los persas pisotearon al pueblo de Dios? A ver, ¿recuerda más o menos una historia donde pisotearon al pueblo de Dios? Hubo un rey que hizo un ¿qué? Un decreto para exterminar al pueblo de Dios. ¿Y quién fue ese rey? Asuero. Y dio un decreto de muerte. ¿Te das cuenta que la Biblia se interpreta a sí misma? ¿Sí? Y dice que este carnero tenía 2 cuernos y peleaba y nadie se podía parar delante de él, nadie que escapase de su poder. Nadie, incluye allí al pueblo de Dios, hizo un decreto de muerte contra el pueblo de Dios. Ahorita nada más nos estamos apegando al texto. Cuando uno se apega al texto, hermano, no hay nadie que te despegue del texto.
Y les digo una cosa, hermanos, la gran necesidad de los ministerios de sostén propio hoy es un estudio apegado al texto, un estudio que tú sepas lo que estás predicando en toda su profundidad. Esa es la mayor necesidad. ¿Por qué? Porque así se fundó el movimiento adventista. Ahorita estamos solo en el texto, después pasaremos a la historia, después pasaremos al escrito está de la hermana White, que ella tiene un texto bien clarito de esto, pero súper clarito, y ese texto está en Espíritu y Profecía volumen 4. Yo cuando vi el texto de Espíritu y Profecía volumen 4, dije, ¿por qué tanta confusión si aquí está escrito? ¿Por qué tanta confusión? Entonces, después en la visión, dice, el carnero que viste son los reyes de Media y de Persa. Después Daniel sigue viendo la visión. Mientras yo consideraba esto aquí, un macho cabrío venía de lado. ¿Y quién es ese macho cabrío? Exactamente. Traía, ¿cuántos cuernos? Uno. ¿Quién es ese cuerno? Alejandro el Magno. Ahora, ¿por qué nosotros debemos saber la historia? Porque está en la profecía. Léete el capítulo 19 del libro La Educación. Cuando tú lees el capítulo 19 del libro de la Educación, y te lo voy a dejar de tarea, porque por el tiempo, hermano, ya me faltan 7 minutos. Y dice que la profecía se ve a través de la historia. Hay muchos ministerios que no les gusta la historia. Pero el adventista, si usted quiere ser realmente un adventista, tiene que irse a la Biblia, al espíritu de profecía, y el espíritu de profecía y la Biblia lo mandan a la historia. ¿Por qué la historia? Porque en la historia se comprueba el cumplimiento de la profecía. Este movimiento de sostén propio no es como cualquier otro movimiento, que usted va, llega, se sienta, ya qué bonito. Aquí le dice, estudiemos, estudie, y compare Biblia y espíritu de profecía. ¿Por qué digo esto? Bueno, ahí está, ese cuerno que sale es Alejandro el Magno, ¿sí? Y ese reino son los griegos, donde lo dice el macho cabrío es el rey de ¿quién? De Grecia, y el cuerno grande que tienes entre sus ojos es el rey primero. Entonces tienes que buscarlo ¿en dónde? En la historia. Es muy sencillo ser adventista historicista, ¿sí? Ahora, ¿qué hizo el rey griego con el pueblo judío? ¿Qué hizo? Los conquistaron, los sometieron, agarraron su templo, en su templo hasta llevaron puercos hubo un rey que se llama Antíoco Epífanes, que él no es el cuerno pequeño, pero sí existió en la historia. Y Antíoco Epífanes llegó al templo, al santuario, en el templo, y llevó puercos, puso cabeza de puerco en el altar, pisoteó el santuario y al pueblo de Dios. ¿Y cómo pisoteó al pueblo de Dios? Por eso Pablo dijo que nadie nos engañe con vanas filosofías. El pueblo de Dios empezó a creer filosofía. Lo pisoteó, sí, lo persiguió físicamente, pero mentalmente con la filosofía griega quitó la fe que el pueblo tenía en el Mesías. Tanto así que cuando Cristo vino, no lo reconocieron. Porque hay algo que se llama lógica, pero es muy distinto de la fe. ¿Y quién aplicó la lógica? Ya el pueblo estaba tan lleno de la lógica griega y de la filosofía griega. ¿Han leído este librito de educación de este hermano Sutherland? Léanlo, ahí dice eso. Varios pioneros creían, y así está, de que la influencia griega de la filosofía griega hizo que los judíos perdieran la fe en la palabra de Dios. Un ejemplo, la Biblia dice, mira, si tú te dedicas a la obra de Dios no te va a faltar nada. Pero ¿qué dice la lógica griega en mi mente? ¿Qué dice? ¿Y quién me va a qué? ¿Y cómo voy a qué? La iglesia te va a vivir. Los griegos, dijo Jesús, los griegos piden señal. Ellos querían ver, ellos no tenían fe. Por ejemplo, cuando Jesús le dice al hermano Nicodemo, es necesario que nazcas ¿de qué? De nuevo. ¿Y qué dijo el hermano Nicodemo?
¿Cómo pensó él? ¿Cómo nuevamente puedo salir de mi mar? ¿Eso qué es? Es pensar lógicamente. ¿Cómo puede un hombre siendo viejo meterse al vientre de su mamá? Eso es la lógica griega. Otro ejemplo. Cuando Jesús dijo, el que come mi carne, bebe mi sangre, este tiene ¿qué? Vida eterna. ¿Y qué decían los judíos? ¿Se da cuenta? ¿Cómo puede ese hombre darme a comer su carne? Así Grecia destruyó. Por eso, hermanos y hermanos jóvenes, si usted se mete a un sistema de educación actual, está lleno de filosofía griega, de lógica. Por eso muchos jóvenes que se van al mundo a estudiar, llegan por tradición solamente el sábado a sentarse a un ministerio de sostén propio, pero ya no creen el mensaje, ya no lo creen. ¿Dónde se crió Jesús? Dice, y fue a Nazaret donde había sido ¿qué? Lucas 4:16. Donde había sido criado. Y entró en la sinagoga conforme a su costumbre en el día sábado. ¿Y qué decía la gente del Jesús de Nazaret? ¿Qué decía? ¿De Nazaret qué? ¿Puede salir qué? ¿Algo bueno? De esa forma, la filosofía y la lógica griega destruyeron la fe en las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías. Y también hubo persecución. Y después ese macho cabrío se quebró en cuatro su cuerno, ¿verdad? Y se dividió el imperio, ahí está, ¿verdad? Se pelean y cae el otro, el cordero, y él queda, y cuando se ve bien feo ahí, ¿verdad? Sí. Queda, se divide en cuatro. ¿Quiénes son? Seleuco, Ptolomeo, Casandro y Lisímaco. Y bueno, después el imperio griego cae y otra vez dice, y sale otro cuerno, que es un cuerno que creció mucho. Es Roma, ¿qué? Roma pagana. Ahora, ¿qué hace Roma pagana con el pueblo de Dios? A ver, cuando Cristo estaba, ¿qué hacía Roma con el pueblo de Dios? Lo oprimía. Impuestos. Ajá. Ajá. Ahora, ¿qué finalmente hizo Roma con el pueblo de Dios y con el templo en el año 70? ¿Qué hizo? Pisoteó el templo, que por sí ya estaba abandonado desde que Cristo había muerto, ¿verdad? Pisoteó el templo y el pueblo de Dios. ¿Sí? Pisoteó el templo y el pueblo de Dios. Entonces, ahí dice, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, Daniel 8:25, pero será quebrantado aún no por mano humana. ¿Y cómo se levantó contra el príncipe de los príncipes? Hechos 4 dice, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Ahí está la unión de la iglesia y el Estado. El 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Ahora, usted tiene que estudiar la visión para saber qué es el continuo. Y lo que estamos aquí estudiando es eso, estudiando la visión. Porque si yo les digo, el continuo es eso, ahora dame las bases. No, pues no sé. ¿Qué tan fácil es repetir lo que alguien repite? Pero es mejor estudiar por usted mismo para que tenga una base y tenga una conciencia si es o no es. Porque repito una vez más, hermano, y me atrevo a decirlo, la mayoría de los ministerios de sostén propio están compuestos por hermanos superficiales en el estudio. Son muy pocos los que analizan, los que estudian, los que, como dice la palabra de Dios, los que son aprobados como obreros, que no tienen que avergonzarse y que trazan bien la palabra de verdad. Son pocos. Ahora, Dios quiere que cada uno de los que estemos aquí nos convirtamos en eso, en obreros aprobados. Bueno, allí está, ¿verdad? Que se unieron contra el Hijo de Dios. Bueno, eso me lo paso porque eso es algo que tiene que ver con México. Entonces,
Después de que ve que Roma va contra el príncipe y todo eso, entonces oí un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión de qué? Del continuo. ¿Sí? Y la abominación desoladora. Buenos días, hermanito Carlos. Y la abominación desoladora o la prevaricación asoladora, entregando al santuario y al ejército para ser pisoteados. Eso quiere decir que esos imperios que Daniel está viendo en la visión, y ahí falta, de ahí sale el cuerno que crece, que se va contra Cristo, que se va contra el pueblo de Dios. Dice, ¿hasta cuándo estos imperios van a estar pisoteando el pueblo de Dios? Y de ese cuerno que sale, que es Roma pagana, después continúa Roma ¿qué? Papal. Y esa es la pregunta. Ya nos ubicamos cómo está todo. Usted debe manejar Daniel 8. Usted es adventista del séptimo día. Usted no es cualquier evangélico ni cualquier adventista de la organización. Usted es un hijo de Dios que entiende la palabra, que no puede avergonzarse de lo que usted está predicando. Entonces, Daniel está viendo todo eso y escucha a dos santos que hablan. Y los santos hablan acerca de la visión. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora, entregando al santuario el ejército para ser pisoteados? ¿Qué hacían? Esos pisoteaban al pueblo de Dios y pisoteaban al ejército, al santuario. Y uno de los santos le dijo al otro santo, no es que Dios le dijo a Daniel, un santo le dijo al otro santo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será ¿qué? ¿Por qué purificado? Porque dos poderes lo pisoteaban. ¿Sí? Ahí está el texto. El continuo y la abominación desoladora pisoteaban al santuario. ¿Ha escuchado usted que antes los predicadores predicaban Roma pagana y Roma papal? ¿Usted lo ha predicado también? ¿Usted lo cree así? Sí. ¿Y por qué lo creemos? Porque los pioneros creían que Medo-Persia, Grecia y Roma eran poderes paganos. Y se lo voy a mostrar con una cita del Espíritu de Profecía. Eran poderes paganos. Y eso era el continuo paganismo. Eso se enseñó en las escuelas sabáticas, en los libros adventistas. Eso se enseñó siempre en el adventismo hasta que vino la infiltración. Y en base al libro, tomo 4 del Espíritu de Profecía, no es dones espirituales, algunos lo confunden con dones espirituales. En base al libro, tomo 4 del Espíritu de Profecía, esto es parte del mensaje del tercer ángel. Pero ya muchos desconocen esto y dicen, no, si eso no es el mensaje del tercer ángel. Oh, pero está escrito que eso es parte del mensaje del tercer ángel. Que usted explique todo esto. ¿Por qué? Porque va con su profecía que dice la purificación del santuario, que es el primer pilar adventista del séptimo día. Entonces hasta aquí tenemos que los poderes paganos, Medo-Persia, Grecia y Roma, son poderes paganos que pisoteaban al pueblo de Dios. Eso es el continuo. ¿Y qué es la abominación o prevaricación desoladora? La Roma papal. ¿Pisotea al pueblo de Dios la Roma papal? Hermano, le hace el conflicto de los siglos. Le hace Daniel 7:25, donde dice que por tiempos y la mitad de un tiempo iban a ¿qué? A luchar contra los santos y los iban a vencer. Ahora, ¿hasta cuándo nosotros encontramos el continuo y la abominación desoladora? Hasta 2300 tardes y mañanas, es decir, hasta 1800 ¿qué? 44. Ahora, ¿cuándo inició el imperio de los medos y los persas? A ver, ¿cuándo fue el decreto para construir? Tomémoslo de allí, aunque fue un poquito antes. ¿El 4 qué? 57. ¿Sí? Y por eso es necesario que nosotros sepamos historia. La hermana White tiene una cita que si nosotros no sabemos los pilares de nuestra fe, van a venir los historiadores y van a desmenuzar nuestras teorías de la verdad. Comenzando con el santuario y con todo esto. Entonces dice, ¿hasta cuándo durará? Hasta 2300 tardes y mañanas.
Va a durar el poder del paganismo y el poder del papado. Y usted dirá, bueno, pero el papado también está en la profecía. Sí. Recibió la herida de muerte en 1798 y su herida de muerte iba a ser ¿qué? Sanada. Pero iban a ser esos tiempos en que esos poderes paganos, Medo-Persia, Grecia y Roma pagana, iban a pisotear el pueblo de Dios, y después Roma papal iba a seguir pisoteando el santuario y el pueblo de Dios. Eso terminó como poderes, terminó en 1798 con la herida de muerte. ¿Sí? Ahora, esa herida de muerte iba a ser ¿qué? Sanada. ¿Sí? Pregunto, ¿y ahorita nos está persiguiendo Roma? Ahorita nos está infiltrando. Pero ahorita no nos está persiguiendo como persiguió a los valdenses. La hermana White dice en el conflicto de los siglos que Roma tiene su vista puesta en su objetivo. Y dice, y en los lugares que ella tiene en sus templos ya está listo todo para reanudar la persecución. Ajá. Sí. Entonces, les voy a leer una cita del espíritu de profecía que hace un resumen de todo lo que hablamos. Y yo no sé si esta cita está en el conflicto de los siglos, no la he encontrado. Ahora, se lo voy a mostrar primero en inglés, que es el original, ¿sí? Para que vean, algunos dicen, no, es que el hermano se inventa tanta cosa. Allá en México los futuristas y todos los que no me quieren, ¿por qué? Porque es que el hermano saca citas de la Science of the Times, de la Review and Herald, de libros que ni conocemos y está engañando a la gente. Hermano, nada más me río. No, lo que no conocen es su historia. Lo que pasa es que son flojos para estudiar. No quieren estudiar su propia historia. Y ese es el problema. Hermanos, el movimiento adventista del séptimo día historicista no es un movimiento nuevo, es la continuación del movimiento que Dios levantó en 1844. Pero esos hermanos no eran hermanos que decían, bueno, pues aquí estamos y que el hermano nos predique una parábola. No, eran hermanos que estudiaban, a ver, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué creo esto? Quiero una razón en la Biblia. No me diga que este es el pueblo de Dios. Muéstremelo con la escritura que este es el pueblo de Dios. Muéstremelo en la profecía que este es el pueblo de Dios. Y hermanos, este es el pueblo de Dios. Desde el 457, desde Daniel 8:14, allá cuando se escribió a 400 años antes, estaba profetizado que se iba a levantar un pueblo que iba a predicar la purificación del santuario. Somos un pueblo profético. Grábeselo bien, hermano. No somos cualquier pueblo. Desde allá nosotros estamos profetizados que íbamos a nacer como un pueblo y que íbamos a aparecer en la historia predicando la purificación del santuario. Pero al predicar la purificación del santuario, usted tiene que entender Daniel 8:12, Daniel 8:13, Daniel 8:14. Y usted tiene base. Y cualquiera que venga con un vientito de doctrina, que se pase el viento, hágase a un lado. Yo sé en quién he creído, sé que tengo una base profética y nadie lo va a mover. Pero imagínense que los reformistas dicen que esos libros de nuestra historia, que son falsos y que no son confiables. Ahora, ¿de dónde voy a sacar esta cita que les voy a mostrar a ustedes? Está aquí. Spirit of Prophecy, volumen 4. No sé si se ve bien allí. Tienen el control para que ustedes vean. Y que no digan, el hermano se inventó esto. Y ese es el problema que tengo con muchos predicadores que, es que esta cita yo no la he estudiado. Hermano, cuando yo no encuentro citas, como ahorita los hermanos citaron 2 citas que yo no me acuerdo no haberla estudiado, le digo, hermano, pásemela, démela. Vamos a estudiar. Ahí está, miren, Spirit of Prophecy Volume 4. Volume 4. Ahora, ¿lo tienen eso en español aquí? No hay. Y esa es la diferencia que hace diferente a Sostén Propio Historicista de todos los otros movimientos, que nosotros nos vamos al original, y se los decimos a los hermanos, y al irnos al original, entonces los otros ministerios dicen, bueno, es que ellos están inventando doctrinas. No, estamos estudiando a profundidad lo que está escrito. ¿Sí? Ahí está, volume 4, y usted se va al capítulo, apúntelo, 20. Y es deber de usted leerlo. El 4.
volumen 4. Y se llama El mensaje del tercer ángel. Ahí está. El capítulo 20 dice The Third Angel's Message. El mensaje del tercer ángel. Y va a ver que lo que hoy estudiamos en esta mañana está allí. ¿Sí? Y empieza hablando del santuario celestial, mire. Y ve, ahí dice Revelation 14, Apocalipsis 14. El templo de Dios fue abierto. Para que vea usted que está hablando del santuario, del santuario y la purificación del santuario. ¿Sí? Y lo que voy a leer está más acá. Ya lo tengo traducido, pero se lo estoy enseñando de dónde lo voy a leer. Y aquí habla, el Espíritu de Dios impresionó los corazones de los estudiantes de la profecía, etcétera. Aquí está hablando del domingo y el sábado en relación al santuario. ¿Sí? Y ahora lo que voy a leer, aquí comienza, dice, aquellos que han aceptado la luz concerniente a la mediación de Cristo y la perpetuidad de la ley, encuentran que estas verdades fueron traídas dentro del mensaje del tercer ángel. ¿Sí? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, y la fe de Jesús. ¿Sí? Ahora, aquí viene el asunto. ¿Sí? Y esto lo he traducido y se lo voy a mostrar, pero ahí está. El libro de Apocalipsis bajo los símbolos del gran dragón. El libro de Apocalipsis bajo los símbolos del gran dragón. Mire, ahí está. En el libro de Apocalipsis de la Revelación, bajo los símbolos de un dragón rojo y una bestia parecida a un leopardo y una bestia con cuernos parecidos a un cordero, Apocalipsis 12 y 13, se traen para ver, ¿qué dice ahí, hermanos? Aquellos que gobiernos terrenales, ¿qué dice? Que sobre todo se involucran ¿en qué? En pisotear según la ley de Dios y perseguir ¿a quién? ¿Dónde está la ley de Dios? En el santuario. ¿Se da cuenta que es lo mismo de la pregunta de Daniel 8:13? ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo y la abominación desoladora que pisotean el santuario y al ejército de Dios, al pueblo de Dios? ¿Quiénes representan? Aquellos gobiernos terrenales que se involucran en pisotear la ley de Dios y perseguir a su gente. Su guerra se lleva al final del tiempo, llega hasta allá. La gente de Dios, el pueblo de Dios simbolizado por una mujer santa y sus hijos, están enormemente en la minoría. En los días anteriores solo un remanente existe. Juan habla de cómo aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, ahí está el asunto. Vea, ¿qué dice? A través de las grandes potencias controladas, ¿por quién? ¿Y por quién más? Por el papado. ¿Y en la historia cuáles son las grandes potencias controladas por el paganismo y el papado? Usted lo ha dicho, Roma pagana. Y Roma papado. ¿Y antes de Roma pagana quién era? Grecia pagana. ¿Y antes? Medo-Persia pagana. Solamente tienes que irte a la historia para entender cuáles son las grandes potencias controladas por quién. Por el paganismo. A través de las grandes potencias controladas por el paganismo y por quién más. Por el papado. Ahora, ¿cuáles son las grandes potencias controladas por el papado? Francia controlada por el papado. Inglaterra fue controlada por el papado. Europa fue controlada por el papado. Dice, a través de las grandes potencias controladas por el paganismo y el papado, simbolizado por el dragón y la bestia parecida a un ¿qué? A un leopardo. ¿Por qué esa bestia se parecía a un leopardo? ¿El leopardo dónde lo encontramos? ¿Quién es en la profecía en Daniel 7 el leopardo? Grecia. ¿Te das cuenta cómo la profecía match, se dice en inglés, se relaciona? El Satán durante muchos siglos destruyó a los testigos fieles de Dios. Durante muchos siglos, en las grandes potencias por el paganismo, destruyó, pisoteó a la ley de Dios, al santuario de Dios y a su pueblo.
Hermano, los adventistas de antes y la misma hermana White sabía que era el continuo. Ella misma dijo, los adventistas que predicaron el mensaje del primer ángel, predicaron la aplicación correcta del continuo. Ella misma lo sabía, porque la profecía va conjunta. Y mire lo que sigue diciendo. Bajo el dominio de Roma, ¿qué Roma? Pagana. Se torturaron y mataron durante más de 1000 años. Pero el papado, ha de ser allí, pero el papado, ahí debe ser tanto Roma pagana como Roma papal, dice. Pero el papado por fin se privó de su fuerza y se vio obligado a desistir de la persecución. ¿Cuándo es que terminó la persecución de Roma pagana? Con Constantino. ¿Y cuándo terminó la persecución del papado? En la herida de muerte. Es ahí la importancia que nosotros debemos irnos a la historia. Y cuando usted se va a la historia, nadie lo mueve, hermano. Porque ¿qué veo en la historia? La profecía cumplida. Amén. Y sigue diciendo ahí. Entonces el profeta contempló un nuevo poder que subía, representado por la bestia, con cuernos parecidos a un cordero. Parece que el aspecto de esta bestia, ahí está hablando de los Estados Unidos, de manera de su subida, indicaban que el poder que representa es a diferencia de los traídos para ver bajo los símbolos precedentes. Ahora mira lo que dice allí. Los grandes reinos que han gobernado el mundo obtuvieron su dominio por conquista y revolución y se presentaron por el profeta Daniel como las bestias de la presa elevándose, cuando los 4 vientos se esforzaron en la gran mar. Esos son los grandes reinos del paganismo, hermanos. Ahora, la sierva del Señor dice acá en Conflicto de los Siglos. En el siglo VI concluyó por afirmarse el asiento de su poder, del papado. Quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial, cuyo obispo fue proclamado cabeza de toda la iglesia. ¿Y qué dice ahí, hermano? El paganismo había dejado lugar ¿a qué? Al papado. En la mentalidad de la Biblia, del espíritu de profecía, resumiendo, el paganismo no es lo que hoy la mayoría de los adventistas creen. Perdón, el continuo. Creen que es el ministerio de Cristo en el santuario celestial, cuando de acuerdo a la Biblia es un poder que pisotea al pueblo de Dios. Creen que el continuo, además de que es el ministerio de Cristo en el santuario celestial, como ellos creen que el continuo es el sábado. Otros creen que es el sábado. ¿Cómo el sábado va a perseguir al pueblo de Dios? Otros creen que es el paso del poder. Dicen, sí, es el paso del poder. Dios se lo dio a Adán, y luego vino este reino y otro reino, y luego se le dio el cetro a Judá, se le dio el cetro a Israel, las 10 tribus lo perdieron, quedó con Judá otra vez, y pasa el poder así. Eso es el continuo. Dicen, ¿cómo? Porque ahí meten al pueblo de Dios. ¿A poco el pueblo de Dios se pisotea a sí mismo? Hermanos, la sierva del Señor, y resumo y estoy terminando, solo definiendo, en toda la historia adventista. ¿En qué, hermanos? En toda la historia adventista. Y solo se lo voy a repasar, y si alguien quiere. Desde Signs of the Times, esos libros falsos que le dicen al hermano que son, ¿qué libros falsos? Póngase a estudiar su historia. Miren allí, qué bonito, cómo hablaban todos ellos, miren. Biblia, fechas, espíritu de profecía, todo. Desde allí se habla del paganismo, se habla del, y lo estoy tratando de buscar allí, ya está, ahí dice que no puede ser los sacrificios paganos, ahí habla de la abominación desoladora, Daniel, ahí habla, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Bueno, esto es respuestas de Miller a los que le hacían las preguntas. Dice, Persia y Grecia, ¿qué eran? ¿Agentes qué? Pagan agentes. Roma, pagan agentes. Los 10 cuernos, también allí ya es con el papado. Ahí ya está, el papado es su agente, ¿sí? Entonces ahí dice, la visión concerniente, ya te está diciendo Daniel 8:14. Daniel 8:14, ve, la visión concerniente pagano, papado, los 10 reinos y después divididos. Ahí está, eso era lo que creíamos nosotros.
Y estábamos bien firmes en lo que creíamos. Mira, hermano, aquí está todo. Ya por el tiempo no lo voy a ver, pero ahí está todas las pruebas de lo que nosotros creíamos antes. Y por ejemplo este me llamó la atención. Esto es la Advent Review and Sabbath Herald, agosto 29 de 1894. Advent Review and Sabbath Herald, agosto 29 de 1854, número 2, dice así: por los dos poderes desolados de los 4 reinos de Daniel, llamado el continuo, y la abominación desoladora, Daniel 8:13. Eso era lo que creíamos antes. Él vio que el primer poder que debía ser quitado era el paganismo para establecer el papado. ¿Sí? Y mira, hermano, ahí está todo eso es lo que creíamos. Pruebas sobran. Bueno, hermano, sé que tengo que terminar, pero espero que haya quedado claro que con Biblia en mano, con su contexto, usted puede entender que el continuo es un poder malo que pisotea al santuario y al pueblo de Dios, de acuerdo a Daniel 8:13. La misma hermana White lo dice, y los mismos escritos de los pioneros, interpretando de acuerdo al espíritu de profecía y a la Biblia, lo dicen.